Tremenda la presencia de Dios, realmente nos dan ganas de como dice ese coro, estamos en Tierra Santa. Gracias, Señor. Esta mañana quería compartir una palabra que hace un tiempo que ha estado dando vueltas en mi corazón. Estando ahí en el hall del club, estaba mirando la cantidad de trofeos que hay, trofeos que a través de los años este club consiguió, ¿no? Y comenzó así a elaborarse algo, ¿no?, adentro de mi corazón. Porque yo los miraba, yo digo, pensar que detrás de este trofeo hay una serie de campeonatos que se tuvieron que disputar para llegar a ganarlo. No fue que de pronto un día dijeron, porque bueno, ustedes tienen tantos años, le regalamos un trofeo. No, tuvieron que ganarlo, tuvieron que pelearlo, y en diferentes partidos, no fue solamente un solo partido. No sé más o menos cuántos partidos constituye un campeonato, pero creo más o menos durante 6 meses hay que disputarlo con contrincantes muchas veces más difíciles, pero siempre había una meta: tenemos que ganar. No interesaba el que estaba del otro lado, el rival que tenían, sino tenían una meta. Y muchas veces, yo digo, muchas veces esta gente habrá tenido que, porque también para disputar esos partidos tuvieron que entrenarse. Y muchas veces no había ganas. De pronto levantarse una mañana temprano, un día de invierno para entrenar. Y no, mejor. Pero si ellos hubieran dejado llevar por la comodidad o algo, ellos no hubieran llegado a obtener ese trofeo. Hubo que transpirar la camiseta, hubo mañanas de frío, hubo días de calor muy grande. No fue todo fácil. Y mirando y meditando en eso, veía un paralelo con la vida cristiana. Porque muchas veces, a veces se reduce la vida cristiana a un asistir a las reuniones que podemos y nada más. Y es como una vida chata. Pero mirando la palabra de Dios, en la palabra de Dios vemos que hay en este caso no es un trofeo que es una copa o un balón de oro, sino hay coronas. La otra vez, hace un tiempo atrás, el pastor trajo un mensaje sobre las diferentes coronas. Y hoy vamos a ver cuáles son los pasos para llegar a tener nuestra corona, porque hay una corona preparada allá en el cielo para cada uno de nosotros. Cuando era chico, en la escuelita se cantaba un corito que decía: allá en el cielo tengo un hogar y una corona para heredar, pero si tú te duermes, otro vendrá y tu corona heredará. Y yo miraba y después, meditando en eso, preparando esto, yo digo, a ver, si realmente es bíblico. Pero es bíblico porque en Apocalipsis 3:11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. O sea que allá arriba hay una corona esperándonos con el nombre, pero también nosotros tenemos que luchar para ganar esa corona. Amén. Y mirando esto, miraba varios textos, quería ver con ustedes. Primeramente acerca de las coronas. En Apocalipsis 2:10 dice, cuando hablas a una de las iglesias, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. La consigna en ese caso para esa iglesia es ser fiel. Ser fiel porque le estaba avisando: mirá que viene una persecución y te puede costar la vida, pero si vos seguís al Señor fiel, a pesar de, va a haber una corona ya esperando. Entonces estos hermanos, yo pienso que no habrán
mirado, o no se habrán achicado a pesar de la persecución. ¿Por qué? Porque hay una corona allí. Y también, después veía en 2 de Timoteo 4, 6, 8, el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando llegó al final de sus vidas, ya estaba preso por Nerón, y ya él sentía de que ya le quedaba poco tiempo. Pero él pudo decir esto: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 2 de Timoteo 4, 6, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Fíjense, me está guardada la corona de justicia. Él había llegado, él ya estaba ahí a un pasito nada más. Y dice que le cortaron la cabeza, no lo dice en la Biblia, pero en la historia secular. No fue una muerte linda, pero él miraba la corona. No le interesó el precio, sino él quería esa corona que estaba allí esperándolo. Y otra de los pasajes que nos hablan de la corona es en Santiago 1:12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. También entonces acá nos está hablando que la vida cristiana no es una vida de color de rosas. Puede haber persecución, va a haber pruebas, pero lo importante es que no perdamos en el enfoque, que hay una corona allí esperándonos, sino que podamos, por más de que vengan y obstáculos, volviendo al tema de los partidos, pensando en los partidos, muchas veces habrá habido partidos que de pronto habrán tenido que jugar lloviendo, habrá partidos que tal vez habrán perdido, pero si ellos se achicaban, chao corona, no llegaban a tener la copa o el trofeo que era en ese momento. Entonces no podían achicarse, había una consigna: no, muchachos, no podemos aflojar. Y cuánto más nosotros, estando en el camino de Dios, que sabiendo que hay un premio, un galardón. Entonces quería desarrollar el estudio, porque acá cuando el apóstol habla que él llegó, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Habla de dos figuras, de una carrera y de una pelea. Y en 1 Corintios 9, 24, 27, él nos muestra, se nota que el apóstol Pablo había estado mirando alguna olimpiada, porque Grecia fue la cuna de las olimpiadas, y cómo en el Espíritu Santo es fiel, porque él pudo aplicar eso, lo que él veía en la parte natural, lo pudo aplicar al mundo espiritual. Así como también cuando estaba en la cárcel y él vio a los soldados, él desde allí pudo ver la armadura de cada parte de las armaduras que tenían los soldados. Él tuvo la revelación de Dios para describir la armadura que nos ha sido de tanta bendición, y a través de los siglos ha sido de tanta bendición. Yo digo, qué fiel que es el Espíritu Santo, tomando cosas naturales, pero aplicando verdades espirituales. Y en este caso vemos cómo el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, 24, ¿no sabes que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y acá nos habla de una carrera que tenemos por delante. Lo importante es cómo la corremos, porque acá abajo de pronto a veces puede haber trampa, se puede tomar un atajo y llegar antes que los demás, pero en la parte espiritual no hay atajos, hermanos, porque Dios está mirándonos,
aunque no nos vean el pastor, no nos vean los hermanos, pero Dios está tomando nota. Y si que nos queremos mandar alguna, como quien dice, alguna agachadita o algo, eso nos resta, así como en la parte natural, cuando uno hace una infracción o algo, le resta puntos. Bueno, así como cuando de pronto nosotros hacemos algo indebido, nos resta puntos allá en el cielo. Dios está mirando y está evaluando, y Él es el que va a entregar las coronas, solamente Él. Por eso dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y sobre esto quería ver un texto que nos amplía un poco más, en Hebreos 12, del 1 al 4, que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Y acá nos habla de dos cosas. Primeramente, despojarnos, porque ningún corredor va a correr una carrera con zapatos de esos de puntera de acero, sino con unas zapatillas cómodas o con un sobre todo. No podía correr, pero no va a llegar muy lejos. Entonces, el peso nos está hablando de cosas que muchas veces no son pecados en sí, pero nos restan tiempo. Nuestro más valor que tenemos en la vida es el tiempo. Y muchas veces, como nosotros lo invertimos, el cielo toma nota. Dios está mirando. Y llega un momento que va a haber un premio para aquellos que realmente lo aprovechan bien. Entonces ahí hay cosas que pueden ser, no son en sí pecados, pero son un peso, porque nos están restando tiempo, esfuerzo y aún dinero en cosas que no van a ser tan necesarias o tan importantes. Y el buscar a Dios, porque de pronto el buscar a Dios, buscarlo de corazón y el servirlo en lo que venga a la mano, tiene un costo. Tenemos que de pronto sacrificar otras cosas para hacer eso. Pero si nosotros tenemos en vista la meta, eso es lo importante, lo primero, la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Así como en la parte natural, cuando los chicos de pronto están en el colegio o están cursando, aún los padres quieren que se esfuercen para llegar a tener un título, para llegar a ser alguien. Mi papá me decía, no, yo quiero que seas alguien, que no. Mis padres no pudieron terminar la escuela primaria, pero ellos me decían, no quiero que vos trabajes. Mi papá era portero, que vos trabajes de portero, no, que tengas un título, que llegues a ser alguien. Entonces me tenía que esforzar para poder alcanzar. Hay veces que los chicos ya tienen su visión y algo, pero eso demanda un esfuerzo, demanda estudio, demanda quemarse las pestañas, demanda sacrificar horas, restar tiempo de pronto de ir a la playa o de hacer algo. ¿Para qué? Para estudiar en pos de esa meta que tienen. Y de pronto cuando uno más grande, de pronto tiene una meta de tener una casa propia o algo, y entonces se esfuerza y trabaja y todo, que no está mal. Pero de pronto si lo llevamos al punto de vista natural, al punto de vista espiritual, nosotros tenemos que tener en cuenta esa corona que está esperándonos allá. Amén. Hay una corona preparada para cada uno de nosotros, pero también demanda un esfuerzo. Y en esa carrera va a haber momentos que vamos a atravesar lugares fríos, de lugares fangosos, lugares oscuros. Por eso en el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque cuántas veces a través de los años nosotros hemos visto
hermanos nuestros que empezaron bien, empezaron con todo el ímpetu, pero después hubo algo que los desanimó. Y en el camino del Señor vamos a encontrar muchas veces cosas que nos desanimen, hermanos. Va a haber situaciones que no comprendemos, pero lo importante es que no sacar los ojos de la meta, de llegar allí, de esa corona que Él nos tiene preparada para nosotros. No aflojar, porque no siempre la vida cristiana es pum para arriba. No, hay valles que tenemos que atravesar. Pero Dios está mirando, está evaluando cómo nosotros atravesamos esa prueba. Si nosotros nos quedamos en el camino, como tantos otros, o si nos esforzamos y a pesar de, salimos adelante. A veces es duro, es fácil hablarlo desde acá, pero es duro en la vida diaria. Pero lo importante es que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es Él, nuestras fuerzas vienen de Él. No es que nosotros somos fuertes, porque nosotros somos muy frágiles, hermanos. Como seres humanos somos muy frágiles. De pronto algunos son un carácter más fuerte y soportan más los problemas o las adversidades de la vida. Pero otros de pronto son más frágiles, pero siempre llega un punto que hay un quiebre. Y si uno no está agarrado de Cristo, y si uno no tiene bien centrada la mirada en Cristo y en la meta, en la corona que Él nos quiere dar, aflojamos. Y así muchísimos hermanos nuestros hoy no están en el camino del Señor, porque hubo un obstáculo, es como una carrera de obstáculos. Pero lo importante es tener eso bien claro, la meta que tenemos por delante. Otra de las cosas que en este pasaje nos enseña es que también lo compara como una pelea. En el verso 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo digo acá, el apóstol Pablo decía esto, entonces nosotros que tenemos que tener bastante más cuidado. Él había sido heraldo, anunciando a otros las verdades del Evangelio, pero él tenía cuidado de sí mismo porque podía ser eliminado. ¿Por qué? Porque no había vencido, no había prevalecido. Y esto no nos habla de perder la salvación, pero sí podemos perder la corona, esa corona que Él tiene preparada. Por eso dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y acá está comparando la vida cristiana como si fuera una pelea de boxeo, donde el contrincante a veces es mi carne, porque a nuestra carne de pronto no le gusta buscar a Dios a veces. De pronto, si tenemos que levantarnos más temprano para ir a la iglesia o algo, que un ratito más. O si nos proponemos levantarnos más temprano para orar, suena el despertador y lo apagamos, bueno, media hora más. Y cuando nos damos cuenta, se corrió la hora y solamente tenemos tiempo para tomar un desayuno y salir corriendo al trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque la carne no le gusta, no pide buscar a Dios. Entonces es una pelea, por eso dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo pongo en servidumbre. ¿Para qué? Para servir a Dios, para buscar a Dios. Porque eso es lo que tiene premio, eso es lo importante. Ciertamente que uno necesita un descanso, por supuesto, es lógico, pero de pronto uno tiene que hacer un balance también. ¿Cuál es lo más importante en mi vida? ¿Cuál es lo que va a tener fruto a través de los años? Y va a ser el buscar a Dios, va a tener fruto.
Hay vidas yo que conozco que de pronto invirtieron su vida en el Señor. Y yo creo que esas vidas allá arriba van a tener un premio bastante grande. Ellos renunciaron de pronto, tenían de pronto buenos trabajos y todo. Miremos a los misioneros. Los misioneros, como muchos de ellos, tenían un oficio, una profesión, un trabajo, pero vino el llamado del Señor y ellos renunciaron a ese llamado, a su oficio, a su profesión, por seguir el llamado del Señor. No ganan gran dinero ni nada. Algunos incluso están en lugares de persecución, que hay riesgo de sus vidas, pero ellos se juegan en todo por el todo. Así como cuando acá abajo, los que juegan un partido o algo, lo juegan todo por el todo. ¿Se dan? ¿Por qué? Porque queremos alcanzar ese trofeo, queremos ganar ese trofeo. Nosotros acá tenemos que también pelear, si realmente queremos esa corona que Dios tiene preparada. Pero miraba y veía tres rivales. Uno, nuestra carne, que siempre tira hacia el pecado, quiere tironearnos. Entonces muchas veces tenemos que decir no a la carne. Decir, esto es lo que agrada a Dios. Agarrarnos del Señor. Pero para eso tenemos que llenarnos de Dios, porque no es en nuestras fuerzas, es en el Espíritu. Sí, Señor. Dice en Romanos 8 que si por el Espíritu hacemos morir de las obras de la carne, viviremos. Y eso es únicamente estando llenos del Espíritu que vamos a poder vencer. No es autocontrol, es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a vencer. Otro de los rivales es como si fuera un ring donde estamos nosotros y de pronto vencemos a uno de los rivales y aparece otro. ¿Quién es el que aparece? El mundo. El mundo que ahora nos ofrece todo, de todos los lujos, de todo lo que queramos, nos ofrece el mundo. Y muchas veces uno de pronto empieza a desviar la mirada de la meta e ir en pos de eso, o tentaciones. Hoy el mundo está lleno de tentaciones, es mucho más grande que un supermercado Walmart o de algo de todo tiene para todos los gustos. Tienen. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que vencer también, no dejarnos vencer, porque cada uno de nosotros tiene un lado débil, un lado, y el enemigo, el adversario que tenemos, el diablo, sabe cuál es nuestro lado vulnerable, y entonces Él nos ofrece, nos tira la carnada de ese lado. Siempre hay una carnada para cada uno de nosotros preparado. Lo importante es no morder. Y otro de los adversarios es el enemigo mismo, el diablo mismo, que está detrás de todo el sistema, que muchas veces se nos viene con todo. Acá en Efesios capítulo 6, nos habla del versículo 11 al 13. Nos muestra, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense la cantidad de bichos que tenemos en contra. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Si de pronto Dios nos abriera el mundo espiritual, nos asustaríamos. También veríamos los ángeles de Dios, por supuesto. Lo veríamos a Él. Pero hay un mundo espiritual de maldad que está acechando. Por eso dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Gracias a Dios que Él nos provee. Él nos provee los medios. Porque dice que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa es una de las formas que Él ataca. Así como una fiera está acechando a la presa para cuando esté distraída, lanzarse y comérsela.
Así el diablo está dando vueltas, está rodeando. Un momento de distracción, que nos distraigamos con otra cosa, que estemos flojos, que aflojemos un poco. ¿Cuántas veces hemos visto de pronto vidas que fueron heridas por el enemigo? Porque tuvieron un momento de debilidad y el enemigo detectó y se lanzó. Le lanzó un zarpazo y quedaron heridas esas vidas. ¿Por qué? Porque no tuvieron en ese momento, no estaban con la armadura puesta. Es importante no bajar la guardia. Bajaron la guardia en un momento que no pensaron, como de pronto vimos hace poco que pasó con la nación de Israel, el 7 de octubre. Ellos tenían el mejor ejército y todo, pero bajaron la guardia, se confiaron y entró el enemigo y hizo un estrago terrible, que hasta el día de hoy están llorando por todos los lados. Entonces eso es importante, tener en cuenta quién es nuestro enemigo. Sí sabemos que el Señor está con nosotros, amén, pero es importante tener la armadura puesta, estar en guardia. Otra de las cosas dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para resistir en el día malo. Eso nos habla que va a haber un día en el que va a venir con todo el enemigo. Si no puede a través de una acechanza agarrarnos, va a venir como un aluvión. Entonces por eso es importante estar armados con esa armadura que Dios nos da. Ahora no da para mirar cada parte de la armadura, pero lo importante es que Dios nos da una armadura y con ella podamos resistir el día malo. Pero gracias a Dios, que también Dios nos da de su Espíritu, porque dice en Isaías 59:19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Sí, Señor. El Espíritu de Jehová. Por eso es importante asegurarnos. Y esto de que levantará bandera, me hablaba Dios que significa soberanía. La bandera significa soberanía. Me acuerdo cuando fue la guerra de las Malvinas, una de las cosas primeras que hicieron los soldados que llegaron allí fue bajar la bandera inglesa e izar la bandera argentina. Y todos aplaudiendo todos, porque ahora las Malvinas son argentinas, aunque fueron por poco tiempo. Pero estaban diciendo, esto es soberanía argentina. Y lo vemos en las embajadas o algo, cuando nosotros pasamos por una embajada y vemos una bandera. Este es un pedazo de esa nación, de la que es la bandera. Entonces, eso es lo importante, que Él sea el que reine aquí, que Él sea el que levante bandera, que nuestras vidas sean un pedazo del cielo, donde el enemigo no tenga lugar, no tenga ningún lugar, porque va a venir con todo. Pero cuando el Espíritu de Dios levanta bandera, dice, hasta acá podés llegar, porque esto es propiedad mía. Ahí está diciendo, somos propiedad de Él. Gloria a Dios. Eso es la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre cada una de nuestras vidas. Y eso también nos lleva a mirar si hay algún área de nuestras vidas que no está reinando, para que realmente sea Él, que no haya nada. Que el enemigo Jesús en una ocasión, cuando ya estaba cerca de la crucifixión, dice, viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí, no tenía ningún aliado. Su carne no respondía al enemigo, porque a veces es eso, el enemigo tiene algún área de nuestras vidas que todavía le pertenece. Entonces es importante que sea desalojado totalmente de nuestras vidas y que Él tenga la soberanía total sobre nuestras vidas. Él quiere ser. Y entonces así
es como cuando se van a ganar la victoria. Cuando vengan con todo, como el varón que viene degollando, así él va a levantar bandera y le va a decir: hasta acá nomás, hasta acá llegaste. Otra de las cosas que el Señor nos ha dado para vencer, en Apocalipsis 12:11, dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Realmente nos da los medios, ¿no? Acá Juan estaba viendo una visión en el cielo, y acá le da la clave. Esta gente, ¿cómo fue que venció? Por medio de la sangre del Cordero. Y esto nos habla del valor de la sangre de Cristo, no solamente para limpiar nuestros pecados, sino también nos habla de la sangre como cuando fue aplicada en los dinteles de las casas allá en Gosén, que frenó al diablo. Y leía un relato de un hermano que tenía una lucha muy grande con sus pensamientos. Vez y tras vez venían. Y entonces Dios le mostró esa visión de una casa allá en Gosén que estaba aplicada, pintada los dinteles de las puertas con la sangre. Le dijo: allí no pueden entrar. Entonces él, por fe, aplicó la sangre de Cristo en su mente, y cada vez que venían esos pensamientos, en el nombre de Jesús decía: la sangre de Cristo está sobre mi mente. Y él tuvo que empezar a ceder. Volvía varias veces, pero él siempre reclamando. Por eso dice: por la palabra del testimonio, ¿no? Fíjense el valor tan grande de la sangre. Acá en Hebreos 9, 13, 14 nos dice: porque si la sangre de los toros y machos cabríos y cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fíjense, en el antiguo pacto se sacrificaban todos los machos cabríos y se esparcía esa sangre sobre el propiciatorio. Eso era un símbolo simplemente, pero cuando vino Jesús, Él derramó su preciosa sangre. Amén. Y esa sangre sigue teniendo valor hoy día. Esa sangre tiene valor espiritual para nosotros, porque dice: limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Que las conciencias están manchadas. ¿Por qué? Por una vida de pecado que hemos llevado. Pero solamente la sangre de Cristo. No hay champú, no hay nada que pueda sacarnos. Amén. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar y puede sacar. Gracias a Dios que Él nos da eso. Y otra de las cosas dice: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son vidas jugadas. Tenemos que ser vidas jugadas por Dios. Y hay un pasaje acá en Hechos, cuando el apóstol Pablo de pronto él estaba yendo hacia Jerusalén, estaba viajando, y ya el Espíritu Santo le estaba avisando: mirá que te van a encarcelar y te van a llevar preso. Pero él tenía la respuesta que él da, es algo magistral realmente. Hechos 20, 22 al 24. He aquí, y ahora he aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tremendas palabras. Él tenía la mirada puesta en la meta. No le
interesaba el sufrimiento que tenía que tener. Dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Porque todos tenemos un propósito. Dios nos ha salvado con un propósito. Lo importante es que tengamos en claro cuál es el propósito de Dios y poner en filar para cumplir ese propósito. El propósito por el cual lo había salvado al apóstol Pablo era para predicar el Evangelio por todo lugar. Y él, cueste lo que cueste, yo no me interesa lo que venga, pero yo quiero cumplir ese propósito. Amén. Él no se achicó ante eso. Fíjense que era el mismo espíritu que le estaba diciendo, mirá, que allá adelante está fea, la ruta está fea, está fea, pero igual voy. La encaró. Así como Jesús, cuando de pronto tuvo que ir a la cruz, él encaró. Hubo un momento que hubo un bajón en Getsemaní, pero él pudo fortalecerse. Dice que vino un ángel y lo fortaleció. ¿Por qué? Porque dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Rindió su voluntad ahí, jugado enteramente por Dios. Y así que el Señor nos ayude a hacer esas vidas jugadas por Dios, jugadas para cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Hay un propósito glorioso y hay un premio, hay una corona gloriosa. Y otra de las cosas que veía es que lo importante que es ser llenos del Espíritu. En Efesios 4, (26) dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense, no demos lugar al diablo, que el diablo no tenga ningún área. Por eso hablaba de la soberanía de Dios, lo importante que es la soberanía de Dios acá en nuestras vidas, en nuestros hogares, la soberanía de Dios, que no hay. Porque a veces con lo que nosotros decimos, de pronto un exabrupto o algo, porque las batallas que libramos no son de pronto contra, aunque a veces hay personas que son tomadas por el enemigo y nos insultan o nos hacen alguna trastada que nos hace querer explotar. Pero lo importante es que ahí está la vacuna, como quien diría yo. En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vendría a ser como la vacuna para prevenirnos contra eso. Cuando quiere venir algo que de pronto quiere hacernos explotar, el Espíritu Santo es el que responde. Cuando viene una tentación o algo, el Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, tenemos un arsenal para responder al enemigo, para reaccionar, porque muchas veces son nuestras reacciones los que dan lugar al enemigo. Por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que reaccione, y no Héctor o cada uno de ustedes el que reaccione. Porque la vida diaria es de 24 horas allí afuera, y vamos a tener momentos difíciles a veces. Hay momentos fáciles, como cuando uno va por una ruta y va todo bien, no se me cruzó nadie, nada, pero va a haber otras veces que hay baches, hay barquinazos, ahí se embotella todo el tránsito, no podemos avanzar, y va a haber de eso. Pero ¿cómo reacciona? ¿Quién reacciona acá adentro? ¿Reacciono yo o reacciona el Espíritu? Eso es lo importante. Cada batalla se libra allí afuera. Cada día. La vida es una batalla. Y no solamente esa batalla es fíjense, ahora hay guerras, está la guerra en Ucrania,
Ahí está la guerra en Israel, en Gaza y otras guerras. Las guerras son por posesión de tierra. Va ganando el que va poseyendo más tierra. Y también esta guerra es por posesión de vida. El enemigo quiere tomar terreno, pero lo importante es que si nosotros estamos armados, si nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo, no va a poder tomar terreno. Y otra de las cosas que veía también, la contraofensiva, porque a veces el Señor hace obras en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que mantener esa victoria, porque hay podemos ganar una victoria acá, pero tenemos que mantenerla allí afuera, porque el enemigo viene, dice, vuelve a querer tomar terreno. Dice en uno de los evangelios que cuando el espíritu inmundo sale de una vida, anda dando vueltas y de pronto vuelve a mirar a ver cómo está este. Y si lo encuentra que está vacío, vuelve con otros 7 peores. Es terrible la condición. Eso nos enseña como el enemigo está buscando lugares vacíos. Lo importante es estar siempre lleno del Espíritu Santo, lleno de Él. Porque cuando encuentra el lugar vacío se va a meter, no va a pedir permiso, se mete. Entonces es importante eso, ser llenos, estar llenos constantemente del Espíritu, para no cederle territorio, que el enemigo no tenga ningún territorio en nuestras vidas, porque Dios nos ha dado toda la provisión que necesitamos, somos nosotros, y para que podamos vencer y llegar a tener esa corona que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, una corona con el nombre de cada uno está preparada. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, porque es una batalla día a día. Por último, hay un pasaje en 1 de Samuel 23:11, de un episodio que sucedió en Israel. En 2 de Samuel. Y uno de los valientes dice que de pronto venía el enemigo atacando, pero se dice que se paró. 2 de Samuel 23:11. Dice, después de este fue Sama, hablando de los valientes, Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Fíjense, esta vida no retrocedió, no se achicó, sino que se paró en ese lugar y lo defendió hasta que hizo huir a los enemigos. Y por eso, cuando venga el enemigo, lo importante es pararnos en fe y lucharla y pelearla, porque hay una victoria gloriosa, y no solamente para nosotros, dice que dio una gran victoria. Esa victoria fue también para todo el pueblo. O sea que las victorias personales también afectan a nuestra familia. Por eso es importante lucharla y no dejarse apabullar por el enemigo ni por las circunstancias como vengan, sino echar mano a la armadura de Dios, a la provisión que Él nos da, y pelearla en fe. Señor, te damos gracias, Señor, por